Estas tres lecturas que he elegido me han parecido apropiadas para este momento que estamos meditando sobre la entronización del corazón de Jesús en los hogares. Lo que estaba diciendo en los últimos días en la misa es que en las casas, especialmente tal vez las personas mayores se pueden recordar, normalmente en la sala había un busto del Sagrado Corazón de Jesús. En el comedor, la Santa Cena. No sé si ustedes se han preguntado por qué estaba ese busto ahí, si era simplemente un adorno más entre tantos adornos, que a veces uno ve un aparador lleno de cositas chiquitas y grandes, un montón de adornos y cosas, y hay de todo allí, adornos religiosos, adornos, a veces hasta meten un Buda y cosas así, porque tienen un enredo, mucha gente tiene un enredo de religiosidades. Entonces, es importante comprender de qué se trata la entronización, porque lo que hubo en Nicaragua que hiciera que muchas casas tuvieran esas imágenes del Sagrado Corazón en la sala era que se hacía esta entronización. ¿De qué se trata esto? En primer lugar, la lectura del profeta Ezequiel, hemos visto cómo el Señor está hablando y el profeta pues lo está anunciando lo que dice el Señor. Y aquí hay una palabra, o sea, el Señor se está dirigiendo a los que están en el destierro, que le empieza diciendo, han profanado mi nombre. ¿Por qué lo han profanado? Porque han expresado que dudan del amor de Dios. Entonces Él dice, va a mostrar su santidad en ellos. ¿Y cómo la va a mostrar? Dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta palabra, que es también para nosotros hoy, ¿qué significa? Significa que nos hemos endurecido. ¿Y qué nos endurece? Es la falta de amor. La sociedad de hoy habla del amor por todas partes, pero no tiene amor. Está sedienta de amor, pero no lo tiene. Mira a todas partes, busca en todas partes ese amor y no lo encuentra. Como decía el canto, busqué el amor del alma mía. Lo busqué y no lo encontré. ¿Por qué? Porque buscan fuera de Dios. Después el canto dice, encontré el amor del alma mía. Lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Entonces, aquí lo que quiere decir es que nos va a dar un corazón de carne. ¿Pero cuál corazón? ¿Cuál es ese corazón de carne? Es el corazón de Jesús, que quiere que habite en nosotros Jesús, para llenarnos de su amor, porque solo Él es quien nos ama, tal como somos.
Ya no necesitamos ir buscando por otras partes, sino solo en Él, solo en su amor vamos a ser felices. En la carta a los Romanos, estos 2 versículos que hemos leído son 2 versículos que me impresionan mucho. Dice San Pablo a la iglesia en Roma, que está en Roma. Dice, les invito por la misericordia de Dios. Y fíjense que esta misericordia lo menciona en plural. Interesante, ¿no? En griego lo menciona en plural porque esto tiene una referencia a una palabra hebrea que significa la misericordia, que es rahamim. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia, esa palabra, y esta las tradujo como entrañas de misericordia, y así en plural. ¿Qué son estas entrañas? Rahamim son las entrañas de la madre, que dan vida. Esa es la misericordia de Dios, que nos da vida a nosotros. Y se los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo que significa nuestra consagración a Dios. Nosotros en realidad no necesitaríamos hacer una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque de hecho ya estamos consagrados por el bautismo. Esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús es una reparación a nuestra consagración bautismal. Dice, este es el verdadero culto. El culto aquí se refiere al logos. En la palabra original habla de logos, o sea, el logos es el verbo encarnado. O sea, el culto agradable a Dios es el de Jesús, cuando Él se entregó en la cruz por nosotros. Entonces, nuestro verdadero culto a Dios es entregarnos también nosotros en la cruz. Y dice, no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. Fíjense cómo esto fue escrito hace más de 2000 años. Y es una palabra para nosotros hoy. Que no nos acomodemos a la mentalidad del mundo, porque esa mentalidad es contraria a Dios. Por eso el canto decía, ven del Líbano, sal de la esclavitud, sal de ese mundo que te esclaviza. Y se transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. ¿Cuál es esa mentalidad nueva? De habernos encontrado con el amor de Dios. Y así podemos discernir, dice, la voluntad de Dios. Porque para esto fuimos creados, para hacer la voluntad de Dios. No fuimos creados simplemente para estudiar, trabajar, comer, reproducirnos y morirnos. Aunque el mundo de hoy parece que nadie quiere reproducirse, solo quieren comer y morir. Ya está. El vivir en el placer
sin reproducirse. Entonces, están fuera de la voluntad de Dios. Discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Es curioso, ¿verdad? Preguntarnos, ¿qué es lo bueno hoy en día? Para el mundo de hoy lo bueno es simplemente lo que me haga sentir bien, lo que me haga pues estar en paz, tranquilo, sin problemas. Pero en realidad lo bueno es Dios mismo. O sea, la voluntad de Dios es que vayamos a Dios. Lo aceptable y lo perfecto es eso, acercarnos a Dios. Acércate al corazón de Jesús, cantábamos. Y en el Evangelio, me encanta este Evangelio que hoy se ha proclamado, porque muchas veces no lo hemos entendido bien. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo, ciertamente, dice el texto, era un jefe de publicanos. Pues, ¿qué hacía un publicano? Era un cobrador de impuestos. Generalmente, él lo que hacía era que él pagaba impuestos adelantados al Imperio Romano y después tenía el permiso del imperio para cobrarlos a la gente. Así funcionaba en aquella época. No es que recogía y después entregaba, no, él lo pagaba anticipadamente. Y tenía el permiso para después recogerlos. Ahora, ¿cuál era el sufrimiento verdadero de Zaqueo? Fíjense que da un pequeño detalle que nunca se menciona. Dice que él intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Posiblemente Zaqueo sufría lo que hoy llamamos bullying, ¿verdad? La gente se burlaba de él porque era bajito. Y él sufría por eso, de sentirse despreciado, no amado. Porque ¿qué es lo que todo ser humano busca en la vida? ¿Qué es lo que todos nosotros, cada uno, yo incluido, qué buscamos en la vida? Día a día. Una sola cosa, que nos quieran. Ser amados. Ser tomados en cuenta, ser respetados. Y entonces, cuando no lo logramos, ¿qué hacemos? Uno, pasamos la vida con la mano extendida, diciéndole a los demás, quiéreme un poquito. Y nos enojamos. ¿Por qué me tratas así? Quiéreme un poquito. Ese era el sufrimiento de Zaqueo, no sentirse amado. Y veía en Jesús, ¿qué veía? O sea, él había intentado solucionar su problema, porque él pensaba como nosotros hoy. Si tengo dinero, la gente me va a querer. Por lo menos me van a respetar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando llega el cobrador a una casa? Todo el mundo se le corre, se le esconde la gente. Nadie quiere hablar con él porque él es el cobrador. Entonces le salió el tiro por la culata, decimos nosotros.
Quiso ser respetado y más bien la gente se le escondía. O sea, no se sintió amado. En cambio, veía que a Jesús lo seguían multitudes. Muchísima gente. Era muy honrado y respetado. Todos hablaban de él. Entonces, ¿qué quería ver Zaqueo en Jesús? ¿Qué hago yo para ser amado como Jesús es amado? Y por eso se trepó a un árbol. O sea, imagínense, era jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos. O sea, ya no era un chavalito, ya era un señor de cierta edad. Imagínenselo trepándose ese señor a un árbol como si fuera un chavalito para ver a Jesús. Dicen que es un sicómoro. La explicación que dicen que los sicómoros también tienen ramas bajas y entonces te sirve como escalera para ir subiendo hacia arriba. Entonces, cuando Jesús llega hasta donde está él, dice que alzó los ojos, lo miró y lo llamó. Zaqueo, baja pronto, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Y de esto se trata lo de la entronización de la imagen del Sagrado Corazón en los hogares. Jesús que quiere hospedarse en nuestra casa. Y hospedarse significa, no es que vas a colgar una cosa ahí, una imagen, una cosa. Cuando dice hospedarse, es recibir a alguien, ¿no? Para ser uno más de la familia. Y fíjense que cuando entra Jesús, dice, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero Zaqueo se puso en pie. O sea, lo que la gente decía, le vale, como decimos nosotros. O sea, él, ¿qué ha descubierto en Jesús? Porque esa parte no se dice, porque el Evangelio como que lo da por supuesto, que no es necesario decirlo. ¿Qué es lo que descubrió Zaqueo en Jesús? Que lo amaba. Que lo amaba tanto que quería hospedarse en su casa. O sea, todo el mundo se le corre. Atención, recuerden eso. No lo soportaban. Pero Jesús quiso entrar en su casa. O sea, mostrarle que lo amaba, que lo respetaba, que era importante para él. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Mostrarnos que nos ama, que somos importantes para él. Y eso lleva a Zaqueo a cambiar, a descubrir que ya no necesita el dinero. Ya no lo necesita. Lo tenía de sobra, demasiado. Por eso dice, mira Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Ya no lo necesito. Y si a alguien he defraudado, fíjense en ese condicional, si a alguien he defraudado, le devolveré 4 veces más. Fíjense que eso
en el Antiguo Testamento no aparece por ningún lado. Lo normal es, si has defraudado a alguien, pues le das lo correspondiente, la cantidad exacta en que lo defraudaste y punto. Pero dice 4 veces. O sea, que ya ese dinero no lo necesita, porque se siente amado de Jesús. Él, todo lo que buscaba en el dinero, ya lo encontró. Lo encontró en Jesús. Lo encontró en su amor. Fíjense que la tradición nos dice que este Zaqueo, más adelante, no solo se convirtió al cristianismo, parece ser, según la tradición, que incluso llegó a ser obispo en cierto lugar. Entonces, Jesús dice al final, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. De esto se trata, hermanos, entronizar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares. No es simplemente que pongamos una cosa, una imagencita en la casa, como un adorno más entre tantos adornos que tengamos en la casa. No, es recibir a Jesús en tu familia. Porque eso tiene que ser acordado entre toda la familia. Y están recibiendo a Jesús. Entonces hay unas claves de esta entronización. Yo esto lo tomé de un video que hizo un obispo español que se llama José Ignacio Munilla y que me ha gustado mucho lo que él dice sobre esto. Hay 3 claves para poder vivir bien esta entronización. Primero, la primera clave es dónde tienes tu descanso. Y aquí se refiere a que el apóstol Juan, en la última cena, se menciona que él reposó la cabeza en el pecho de Jesús. Posiblemente pudo escuchar incluso los latidos del corazón. Dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Porque estamos cansados. El mundo de hoy está cansado hasta de la vida. Muchos que ya no quieren ni vivir. Y de hecho, hay muchos suicidios en el mundo de hoy. Y sobre todo de jóvenes, que es lo más tremendo. Por eso, ¿por qué estamos cansados? Estamos cansados porque andamos así por la vida, como decía antes, suplicándole a los demás, quiéreme un poquito. En cambio, Jesús es el que te ama. Te ama conociéndote en primer lugar, conociéndote como eres. Te ama hasta el extremo de dar la vida por ti. Y te va a amar siempre. Siempre te va a amar. Esa es la primera clave. Por eso, ¿dónde se coloca la imagen del Sagrado Corazón? Cuando se entroniza. Se coloca en la sala de la casa, o sea, en la casa, una casa cristiana debe tener una sala donde
los miembros de la familia pueden juntarse descansadamente a orar, a conversar, a estar ahí, ¿verdad? Generalmente mucha gente lo que hace en esa sala coloca la gran imagen del televisor. Pues nosotros le invitamos, en lugar de colocar la imagen del televisor, colocar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Segunda clave, los movimientos en la familia. Una familia siempre está en movimiento. No es lo mismo una familia que está empezando, cuando los niños están chiquitos, que en cierto modo es como más fácil de manejar a los niños pequeños, porque ustedes saben, cuando ya los niños crecen, porque ya, por ejemplo, ya son adolescentes, es difícil, y peor aún, cuando ya son adultos, porque en la familia hay dos movimientos, podríamos decir. Uno, movimiento centrífugo hacia adentro, cuando están los padres, están los niños pequeños, siempre traen los niños al hogar, ¿verdad? A estar con ellos. Pero también hay un movimiento centrípeto, hacia afuera. El papá tiene que salir a trabajar, a veces la mamá tiene que salir de compras, los hijos cuando van creciendo van a la escuela y finalmente los hijos se van del todo, normalmente. Pero también siempre la familia llama de nuevo a los hijos a reunirse, especialmente si están los padres vivos. Entonces, fíjense qué interesante que estos dos movimientos los tiene el corazón. En el corazón tiene lo que es estos dos movimientos de sístole y diástole. Sístole es cuando el corazón se contrae, como que se aprieta para expulsar la sangre hacia afuera, para que vaya a todo el cuerpo. Pero también hay el otro movimiento, diástole, cuando el corazón se abre, hay una distensión para que entre la sangre al corazón. Estos son los movimientos de la familia, de salida y entrada, salida y entrada. En uno de los salmos dice algo interesante: el Señor cuida tus salidas y tus entradas. Interesante, ¿por qué dice salidas? Nosotros, con nuestra mentalidad racionalista, muchas veces no teníamos que corregir, tenía que decir entradas y salidas. No, pero es que en la mentalidad oriental es muy práctica. Tú por la mañana sales y en la tarde entras, ¿sí o no? En la mañana sale y en la tarde entra. Por eso son salidas y entradas. Entonces, estos dos movimientos son importantes en la familia porque cierto que hay ese movimiento de salida, pero también un movimiento de entrada. ¿Qué es lo que nos congrega? Lo que nos congrega, lo que nos reúne es el amor. Y al mismo tiempo, también lo que nos empuja hacia afuera es también el amor. Pero una parte del amor es para reunirnos, pero también para ponernos al servicio de otros, no solamente de la familia.
Cuando los niños van a la escuela, van aprendiendo que no existe solo la familia, que hay mucha gente más y que hay mucha gente que necesita ayuda y se ayudan mutuamente. Los niños en la escuela se ayudan en las clases, en los estudios, en las cosas que hacen, ¿verdad? Ahí van aprendiendo que hay otras realidades fuera de la familia. Por eso lo propio de una familia que se reúne es también ser una familia misionera. Una familia que lleva el amor de Dios a los demás. Quería compartirles también algo interesante sobre lo que se llaman los milagros eucarísticos. Cuando ha sucedido que una hostia se transforma, por ejemplo, en un pedazo de carne, como sucedió en Buenos Aires. Entonces, cuenta un doctor que se llama Ricardo Castañón, que él lo llamaron para examinar un pedazo de carne que en 1996 se transformó de una hostia consagrada. Ellos le habían puesto un recipiente con agua y cuando fueron a buscar ese recipiente con agua y la hostia ahí dentro se había transformado en un pedazo de carne con sangre. En una parroquia de Buenos Aires. Esta sangre la examinaron y tenía ADN humano. Y la carne, el laboratorio que lo examinó dijo, esta carne, esta muestra de carne, por ejemplo, un pedacito miniatura, ¿verdad? Que lo examinaron, es músculo del miocardio. A mí esas palabras me resultan como raras, no sé si ustedes son más expertos que yo en eso. La doctora seguro que sí, lo entiende bien. Pero el miocardio, dicen, es el músculo del corazón. O sea, el corazón tiene varias capas y la capa principal es la del músculo. Pero está exactamente el ventrículo izquierdo, esa muestra. Ahora, el corazón, dice el que la examinó, está tomado de un corazón de alguien que seguramente está vivo, porque cuando tomaron la muestra, decía el doctor, cuando tomaron esa muestra, el corazón estaba vivo, pero había sufrido traumatismos, o sea que había tenido trombosis, o sea, pedacitos de sangre que se acumulan ahí, que se pegan y que le impedían respirar bien, o sea, circular bien la sangre ahí, porque en los pulmones también no había podido respirar bien. Entonces, y es del ventrículo izquierdo. ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Porque al ventrículo izquierdo entra la sangre purificada que después sale a los demás a la demás parte del cuerpo humano, porque eso es el que nos purifica de los pecados. Y lo más impresionante es que ese tejido estaba vivo, porque el tejido humano, sobre todo el corazón,
muere a los pocos minutos de estar separado del corazón. Eso es imposible. Ahora, en otra muestra, se examinó el ADN de una sangre que fluyó de una hostia. Imagínense una hostia, de esa hostia salió sangre. Examinaron la sangre, le examinaron el ADN, pero hubo un problema. El ADN es una cadena de dos pares, son 46 cromosomas, 23 y 23, que se pegan como una cadena, pero ese ADN solo tenía 23. Normalmente, en los laboratorios, cuando encuentran una situación así, entonces copian eso y lo reproducen de una manera artificial para poder pegarlo y examinarlo. Pero ese pedazo de cadena, que eran 23 cromosomas, no se dejó copiar. Fue imposible. Ellos normalmente lo hacían y muy fácilmente, pero fue imposible, no lo lograron, no pudieron copiarlo. Imagínate querer copiar a Jesús en su ADN. ¿Y por qué solo tenía 23 cromosomas? Es obvio. Son 23 del padre y 23 de la madre, pero como él solo tuvo madre, no tuvo padre, obviamente. No podía tener los 46 cromosomas, solo 23. Lo cual es algo incomprensible para la ciencia. ¿Cómo puede ser una cadena de ADN de solo 23 cromosomas? O sea, solo la mitad de la cadena. Del otro lado no había nada. Y era imposible, no se podía sacar. Bien, ¿por qué quiero decir esto? Porque justo cuando comulgamos, ¿qué recibimos? Al corazón de Jesús. ¿Lo has pensado? Cuando estás comulgando, estás recibiendo al corazón de Jesús. Entonces, otra cosa, el tercer punto, la tercera clave para comprender lo que es la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la familia es la corrección fraterna. La familia es el lugar de la corrección fraterna. Los padres tienen la misión, la obligación, el deber de corregir a sus hijos. Ahora, normalmente los padres corrigen a sus hijos, pero si vos ves a otra persona de otra familia, incluso vecinos, que hacen algo que está mal, para corregirlos te lo pensás 2 veces, ¿o no? Para decirles a alguien que vos no conoces bien, pero le ves que está haciendo algo mal, y para decirle algo te lo pensás, como se lo digo, a lo mejor se enoja y me grita. Pero en la familia es lo propio, es el lugar propio para la corrección. Y para eso son los padres de familia. El papá o la mamá no están ahí para ser los amigos de los hijos. No, señor. Los amigos ya él buscará a sus amigos. Pero el papá y la mamá tienen esa misión de la corrección fraterna. Entonces lo propio, cuando hay el corazón de Jesús entronizado en la casa,
es que esa corrección, ¿de qué se trata? De llevar a los hijos al amor de Dios, a vivir en ese amor. Por eso, cuando se tiene la imagen del Sagrado Corazón en la casa, es el lugar propio para la oración, por ejemplo. Y la oración es el ambiente propicio para la corrección. Es el mejor ambiente. Si tú quieres corregir a los niños, a los jóvenes, el mejor ambiente es la oración. Porque si tú vas a corregir a los hijos, un momento en que estás enojado porque hicieron algo que no te gustó, pues esa corrección generalmente sale mal. Es un desastre. Pero si lo haces en un ambiente de oración, es otra cosa. Y sobre todo que te ilumine el Señor lo que vas a decirles. Entonces, este es un poco lo que quería hablarles. Ahora, cualquier familia puede hacer la entronización de Jesús en su hogar. Sí, cualquier familia lo puede hacer, teniendo presente lo que significa, ¿verdad? El llamado a la oración, el llamado a recibir a Jesús, el llamado a ser una familia misionera. Entonces, se puede. Toda familia, cualquier familia, sea que esté bien constituida o que no esté, como dicen los psicólogos, esa familia no es funcional. Nosotros no tenemos ese lenguaje, si es funcional o no. Tenemos otro lenguaje, un lenguaje en que tal vez la familia no se ha encontrado con el amor de Dios y necesita de ese amor. Entonces, esto es lo que se trata, ¿verdad? Entonces, toda familia puede hacer esa entronización. ¿Cuándo se hace? Cuando cada familia prefiera hacerlo. Es bueno, cuando se hace la entronización, poner la fecha, guardarla, esa fecha, tal vez incluso ponerla debajo del cuadro, en algún lugar, para recordarte cuándo se entronizó, para que cada año se renueve esa entronización. ¿Cómo se hace? No es solamente llevarlo y ponerlo, colgarlo en la pared o ponerlo en la mesita, ¿no? Se hace una oración en familia, se hace, se lee una palabra que puede ser esta de Zaqueo. Esto es lo que se puede hacer. Hay algunos textos que si alguno está interesado, después yo se los puedo compartir como pequeños rituales para hacer esa entronización. Si puede estar el sacerdote, si hay que el sacerdote tenga el tiempo libre para ir a esa familia, se puede hacer de esa manera. Si no, pues la misma familia puede hacer la entronización. Solo pide que la imagen sea bendecida y se coloca en su lugar, haciendo las oraciones que se hacen. Ahora vamos a terminar orando a nuestro Padre Celestial.